Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismecito porque, amigos y amigas, hoy tenemos un tema que va a dar que hablar. Y es que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y más específicamente en la vida sentimental de una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, Hande Erçel. Y es que, como ya habrán adivinado por el título, el tema central de este vídeo es nada más y nada menos que el supuesto, y digo supuesto porque siempre hay que mantener un poco de misterio, la supuesta confesión de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin. ¿Recuerdan a Kerem Bürsin? Claro que sí. Para quienes no lo sepan, Hande y Kerem fueron los protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air, o como la conocemos en español, Sen Kalkam. Y como suele suceder en las novelas y series turcas, el amor de la pantalla traspasó la realidad. Fue un romance que hizo suspirar a millones de personas en todo el mundo, y que ahora, parece, podría estar volviendo a la palestra. Así que si son fans de Hande de Kerem de las series turcas, o simplemente les encanta el chisme, este es el lugar indicado. Vamos a analizar qué se ha dicho, qué pistas tenemos y qué es lo que Hande podría haber confesado sobre su relación con Kerem. Un romance que, aunque terminó, parece que sigue generando muchísima curiosidad. Y antes de que empecemos, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las series, las películas y por supuesto todo el chismecito que nos encanta. Así que, ¿listos para descubrir qué hay detrás de esta supuesta confesión? Comencemos. Bien, para entender mejor este tema, primero vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como ya mencioné, se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, se notaba a kilómetros de distancia. Y aunque en la serie tenían sus momentos de idas y venidas, en la vida real, al parecer, todo fluyó mucho más rápido. Empezaron a salir, a dejarse ver juntos en eventos, en redes sociales. Era la pareja perfecta. Los fans enloquecieron y se convirtieron en una de las parejas más queridas del momento. Fotos, vídeos, entrevistas, todo era miel sobre hojuelas. Parecía que su amor iba viento en popa, incluso se hablaba de matrimonio. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. Para refrescar la memoria de los que tal vez no estén tan familiarizados con este fenómeno, Love is in the Air es una serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. La historia sigue a Eda YLDZ, una joven estudiante que ve truncados sus sueños universitarios por un recorte de becas. Para vengarse de Serkan Bolat, el hombre responsable de la situación, Eda le propone un acuerdo: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que financie sus estudios. Lo que comienza como un trato, rápidamente se transforma en un torbellino de emociones, risas y, por supuesto, amor. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en numerosos países de Europa, Latinoamérica y Asia. Su trama fresca y divertida, combinada con la innegable química entre Hande y Kerem, cautivó a millones de espectadores. La pareja protagonista se convirtió en un fenómeno mediático, con una base de fans fervorosa que seguía cada uno de sus movimientos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es que la química entre Hande y Kerem era palpable. Las miradas cómplices, las risas compartidas y la naturalidad con la que interactuaban en el set, no dejaron lugar a dudas. El público anhelaba que su amor ficticio trascendiera la ficción, y sus deseos fueron escuchados. Pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem comenzaron a ser fotografiados juntos en diversas situaciones: cenas románticas, paseos por la ciudad, eventos públicos. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que documentaban su creciente relación. Los fans celebraron la noticia con entusiasmo, convencidos de que estaban presenciando el nacimiento de un cuento de hadas moderno. Las revistas y los medios de comunicación turcos se volcaron en cubrir cada detalle de su relación. Las entrevistas conjuntas, las portadas de revistas y las declaraciones públicas no hacían más que alimentar la euforia de los seguidores. Parecía que Hande y Kerem habían encontrado el amor verdadero, y que su historia de amor estaba destinada a durar. En ese momento, todo parecía perfecto. La pareja disfrutaba de una gran popularidad y el futuro se vislumbraba prometedor. Los fans soñaban con una boda y un final feliz,
tal como los que suelen verse en las series turcas. Sin embargo, como ya sabemos, la vida real no siempre sigue los guiones. Después de un tiempo, la noticia que nadie quería escuchar, Hande y Kerem habían terminado su relación. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron muchos, pero ninguna de las partes confirmó nada oficialmente. Desde diferencias personales, agendas apretadas, hasta supuestas terceras personas. Todo se especuló. Lo cierto es que el fin de su relación fue un golpe para los fans, que esperaban ansiosamente verlos juntos para siempre. La noticia de la ruptura cayó como un jarro de agua fría sobre los seguidores de la pareja. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción e incluso incredulidad. ¿Cómo era posible que el amor que parecía tan fuerte, tan evidente, se hubiera desvanecido? Las especulaciones sobre las causas de la separación fueron incesantes. Los medios de comunicación y los foros de fans se inundaron de teorías y conjeturas. Se mencionaron diferencias en sus personalidades, incompatibilidad en sus estilos de vida y, por supuesto, la siempre recurrente posibilidad de terceras personas. Sin embargo, tanto Hande como Kerem optaron por mantener silencio sobre los detalles de su ruptura. Evitaron declaraciones públicas y mantuvieron su privacidad, lo que solo alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. Lo que sí se pudo observar fue el impacto que la ruptura tuvo en sus respectivas carreras. Ambos profesionales consumados continuaron trabajando en sus proyectos, pero la atención mediática se centró en sus vidas personales. Cada aparición pública, cada nueva relación sentimental, era analizada al detalle por la prensa y los fans. A pesar del paso del tiempo y de la distancia, la historia de Hande y Kerem sigue generando interés. La química que compartieron en la pantalla, el romance que vivieron en la vida real y el misterio que rodea su separación, han convertido su historia en un relato que perdura en la memoria colectiva. Pero, ¿qué pasó después? Ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Hande continuó protagonizando otras series y se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía, y Kerem, por su parte, también siguió trabajando en proyectos importantes. A pesar de eso, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente olvidaron su amor? ¿Quedó todo en el pasado? Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto, la supuesta confesión de Hande. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem continuaron con sus respectivas carreras, aunque no sin enfrentar las consecuencias mediáticas de su separación. Hande, con su belleza y talento innegables, se consolidó como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Participó en nuevas series, protagonizó campañas publicitarias y se convirtió en un referente de estilo e imagen para las jóvenes turcas. Kerem, por su parte, también siguió cosechando éxitos en su carrera. Participó en proyectos cinematográficos, series y obras de teatro, demostrando su versatilidad como actor. Su carisma y profesionalismo lo mantuvieron en la cúspide de la popularidad, y continuó siendo uno de los galanes más deseados del país. A pesar de sus éxitos individuales, el recuerdo de su relación con Hande siguió presente en la mente de los fans. Las preguntas sobre el porqué de su separación y sobre la posibilidad de una reconciliación persistieron en el tiempo. Y es en este contexto, en medio de esta expectativa constante, donde surge la supuesta confesión de Hande. Según diversos medios y portales de noticias de espectáculos, Hande Erçel habría hecho una declaración, una especie de confesión, donde daba a entender que Kerem Bürsin seguía presente en su corazón y en su mente. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, lamentablemente no tenemos una transcripción textual de sus palabras, pero se rumorea que en una entrevista, al ser preguntada sobre su relación pasada, Hande habría evocado recuerdos con mucho cariño. Habría hablado de la importancia que Kerem tuvo en su vida, de lo mucho que aprendió y creció a su lado, y de cómo la relación dejó una huella imborrable en ella. Las noticias sobre la supuesta confesión de Hande se propagaron rápidamente por los medios de comunicación y las redes sociales. Portales de noticias de espectáculos, blogs de chismes y foros de fans se hicieron eco de la noticia, generando un gran revuelo. Aunque no se ha publicado una transcripción textual de las declaraciones de Hande, se dice que en una entrevista, la actriz habría hablado sobre su relación con Kerem con una mezcla de nostalgia y afecto. Según las fuentes, Hande habría recordado los momentos felices que vivió junto a Kerem, resaltando la importancia que tuvo en su vida y en su crecimiento personal. Se rumorea que habría hablado sobre el aprendizaje que obtuvo durante su relación, sobre la evolución que experimentó como persona y sobre el impacto positivo que Kerem tuvo en su vida.
Algunas fuentes aseguran que Ande mencionó que a pesar de que el amor romántico haya terminado, el cariño y el respeto por Kerem permanecen. Y para ser honestos, esta declaración no es ninguna sorpresa. Después de haber compartido tanto tiempo, experiencias y amor, es normal que queden sentimientos. Es muy difícil y casi inhumano borrar de un plumazo a alguien que fue tan importante en tu vida. Si las informaciones son correctas, estas declaraciones de Ande reflejan una madurez emocional y una capacidad de manejar el pasado con elegancia. En lugar de mostrar resentimiento o rencor, Ande habría optado por recordar su relación con Kerem desde una perspectiva positiva, destacando los aspectos que la enriquecieron como persona. Este enfoque, en lugar de generar polémica, ha sido aplaudido por muchos, quienes ven en la actriz una mujer inteligente, resiliente y capaz de aprender de sus experiencias. La supuesta confesión de Ande, si bien no ha sido confirmada oficialmente, ha generado una ola de comentarios positivos en las redes sociales. Muchos seguidores de la pareja han elogiado la actitud de Ande y han expresado su admiración por su manera de enfrentar el pasado. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta supuesta confesión? Bueno, primero que nada, reaviva la esperanza de los fans. Muchos seguidores de la pareja no han perdido la ilusión de verlos juntos nuevamente. Y aunque es poco probable que esto suceda, el hecho de que Ande hable con cariño de Kerem alimenta esa esperanza. En segundo lugar, esta confesión podría influir en la imagen pública de Ande. Mostrar vulnerabilidad, ser honesta sobre sus sentimientos, puede hacer que la gente la vea como una persona más cercana y auténtica. Y esto en el mundo del espectáculo siempre es positivo. Por otro lado, este tema también nos da una lección importante: el amor, a veces, puede tener diferentes formas y evolucionar con el tiempo. Aunque una relación romántica termine, el cariño, el respeto y los buenos recuerdos pueden permanecer. Y eso, lejos de ser algo negativo, es algo muy valioso. Otro punto interesante que podemos analizar es cómo han reaccionado los involucrados. Kerem Bürsin, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas sobre esta supuesta confesión. Es posible que prefiera mantener silencio y respetar la privacidad de Ande. Pero, ¿qué implicaciones tiene este silencio? Bueno, podríamos interpretarlo como una señal de respeto, de no querer avivar el morbo, o simplemente, de que no tiene nada que decir al respecto. La supuesta confesión de Ande ha generado un debate sobre la naturaleza de las relaciones sentimentales, la importancia del respeto mutuo y la capacidad de aprender de las experiencias pasadas. Muchos se preguntan si es posible mantener una amistad o un vínculo afectuoso con una expareja, y si es sano recordar el pasado con cariño y nostalgia. En un mundo donde las relaciones sentimentales suelen ser efímeras y donde las rupturas se viven con drama y resentimiento, la actitud de Ande resulta refrescante y admirable. Su aparente capacidad de manejar el pasado con madurez y elegancia ha sido aplaudida por muchos. En resumen, la supuesta confesión de Ande Erçel nos ha dejado con muchísimas preguntas y también nos ha permitido reflexionar sobre el amor, las relaciones y cómo la vida nos sorprende con sus giros inesperados. Y aunque no tenemos la certeza absoluta de lo que Ande dijo, la información que tenemos nos dice que la relación entre ambos actores fue muy importante y que, a pesar de las circunstancias, el cariño y el respeto persisten. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradecerles muchísimo por haberlo visto. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande realmente confesó algo así? ¿Qué piensan sobre la relación entre Ande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo del entretenimiento y, por supuesto, del chismecito. Gracias de nuevo por estar aquí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.